Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. Uno, 132 años cumple el Partido Republicano. Se llama Partido Republicano en realidad el Partido Colorado. Por los colores se le reconoce como Partido Colorado. Van a estar con nosotros el historiador y ex parlamentario, el doctor Julio César Frutos, y el doctor Hugo Estigarribia, ex senador de la República. Ambos intelectuales, tal vez pocos de los intelectuales colorados que todavía siguen hablando de la doctrina del Partido Colorado. Vamos a analizar con ellos lo que está pasando en este gobierno, qué pasa con los ministros, qué pasa con lo que está haciendo el gobierno Mario Abdo. El segundo bloque vamos a hablar acerca del flagelo del contrabando con el director de aduana Julio Fernández y con Edgar Cuevas, representante anticontrabando de la UIP. Y el último bloque vamos a hablar con el senador Eusebio Ramón Ayala, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación del Pacto entre Paraguay y Brasil del 24 de mayo pasado. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la firma de ese pacto? Con el senador Eusebio Ramón Ayala. Disfrutando del café Lavazza, vamos a una breve pausa. A la vuelta ya iniciamos el debate. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Julio César Frutos. ¿Cómo anda? Bien, Carlos. Tanto tiempo, gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Hugo Estigarribia? ¿Cómo anda? Muy bien, encantado de estar aquí, Carlos, y con el doctor Frutos. Bueno, ustedes son colorados, son intelectuales, conocen la doctrina del Partido Colorado, pero 132 años cumple el Partido Republicano y en esta situación, hoy el narcotráfico cada vez más fuerte, ya no solamente en la frontera, también insertándose en las grandes ciudades y llegando a Asunción. Bueno, ustedes que son colorados, ¿cómo sienten? ¿Qué sienten en que en 132 años hoy tengamos que estar en esta situación de que un equipo comando libera a un capo narcotraficante mafioso? ¿Qué sienten? Frustración, impotencia y sobre todo lo que veníamos diciendo hace rato, que la política está dominada por gente muy vinculada al narcotráfico, al crimen organizado, y este es el reflejo final. Ya llegaron a Asunción, ya matan policías a mansalva, gente que está cumpliendo servicio, y la inseguridad se instaló ya en la capital a escala importante, no bagatelas nomás, billetera, celular y compañía. Es muy grave esto que está sucediendo, ¿verdad? La narcopolítica dijo presente en una fecha emblemática para los colorados, que lo estamos pasando bastante mal, bastante avergonzados por este pacto, que yo le llamé un poco fuerte, algunos me dijeron pacto de impunidad, ¿verdad? Pacto de impunidad entre dos sectores para salvar nombres en el Partido Colorado. Como el doctor dijo en un artículo que me enviaron hoy, el Partido Colorado realmente, doctrinariamente no está en el poder. Sí, usted me dijo esta mañana eso, doctor. El problema es que el Partido Republicano Colorado, dijo bien, Carlos, el Partido es republicano. Así es. Caballero nunca firmó una nota que dice Partido Colorado. ¿No? Bueno, está pasando por una crisis que abarca todo el país. Hay una crisis política, social, económica, hay una hambruna. De cada 5 paraguayos, 1 no come todos los días, informe de FAO. Pero lo que más duele es que lo que podemos evitar es las violaciones de la Constitución Nacional. Y eso ocurre a diario. Voy a leer un artículo para Nicanor Duarte Frutos. Dice así: artículo 189 de la Constitución Nacional. 189. Los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la nación. Esto es una orden. Esto no se puede. Un imperativo. Un imperativo. Es un imperativo. Serán, dice sí. que desde la escuela primaria sabemos que serán es imperativo. Entonces, ¿quiénes violan este artículo? El presidente Mario Abdo Benítez, que designa a Nicanor Duarte Frutos expresidente para que cumpla una función, que a lo mejor incluso lo cumple bien, pero un Estado de derecho, colorado, republicano, tiene que respetar la Constitución Nacional. Y entonces, nosotros violamos los colorados la Constitución Nacional y los liberales también lo violan. Tienen un senador que se llama Ríos, que a su vez es rector de la Universidad de Pilar. Y el artículo 105
de este libro que se llama Constitución Nacional, dice claramente que no se pueden tener dos sueldos en la República. Entonces, colorados, republicanos y liberales nos pasamos violando la Constitución Nacional. Eso hasta un alumno de secundaria sabe. Artículo 105, senador Ríos, senador y rector, prohíbe el doble de sueldo. Y usted lo tiene hace 10 años. Defiéndase. Pero hay algo que le quiero decir. Nicanor no llegó a jugar a ese senador vitalicio porque Colorado es muy impedido eso. También, cumpliendo el manifiesto partidario de 1887, la Constitución es sagrada, el decálogo sagrado. Y hemos evitado aquel juramento en el 2010, primero después en el 2011. Ahora ya en posición de abogado constitucionalista hemos opinado, se le aplica a Cartes también, ¿verdad? Ahora, es cierto lo que él dice, no puede ser director de Yacyretá, y lo es. Y hay denuncias, y la denuncia de enriquecimiento ilícito de decisión contra Nicanor, no pasó nada. Ahora hay una nueva denuncia del escribano Nelson Argaña a la cúpula del partido, hace publicaciones de diarios, otra vez renovando esto. Y algo interesante, Tuma escribió en el Diario de la Nación el domingo, siendo el miembro de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno, también con el tema de Nicanor. Vamos a ver si hay novedades, porque resulta que acá es simpático. Algunos pasaron de la pobreza absoluta a ser prácticamente dueños de quintas en zonas residenciales, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. O se hicieron estancieros, ¿verdad? Llenándose la boca al Partido Colorado. Y la Fiscalía nunca la investigó. ¿Y por qué? Y díganme una cosa, ustedes que están hace años en el Partido Colorado y alguna vez también en función de gobierno, ya sea como parlamentarios, pero ¿por qué el afiliado Colorado acepta esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Este gobierno es verdaderamente colorado o no? No, nunca. ¿Por qué dice eso? No puede ser colorado, republicano colorado, un gobierno y un partido, una junta de gobierno que está cerrada, no escucha, no habla. El Partido Republicano de la calle 25 de Mayo no existe más. Existe el edificio, está el busto, pero un partido tiene que tener vivencia y vigencia. Tiene que estar hablando sobre el problema de la hambruna, sobre el desempleo de los jóvenes, todos los problemas nacionales. Así nació el Partido Republicano. Nace en 1873 con un manifiesto de Bernardino Caballero. ¿Qué dice ahí? Denuncia la corrupción del presidente Jovellanos. ¿Y qué es este gobierno entonces? ¿Qué es este gobierno entonces? Este gobierno y este partido está mudo, está callado. No puede ser que el presidente de la República concurra a Ciudad del Este para hacer propaganda a un intendente que perdió. Nada. Eso está prohibido. Un presidente, dice esta Constitución, tiene que dedicarse en forma exclusiva a sus funciones. Después lo hará. Pero siendo presidente, va y hace propaganda, participa de una cena. Bueno, nos reímos de la Constitución, nos reímos de los colorados auténticos, de los republicanos. Entonces, si la Junta no funciona, cuando su deber constitucional es predicar y dar a conocer los derechos cívicos, si no hace nada de eso, ¿cuál es el futuro? El Partido Colorado Republicano no tiene candidatos, no tiene mística, ni tiene doctrina. El partido es una máquina de empleo hoy día, eso es el partido. Sí es. Desgraciadamente sí. Muy pocos se afilian por convicción. Hace unos días, hace 2 semanas, un joven muy destacado, una familia muy tradicional que no es colorado, vino y me preguntó si se le parecía que se afilie. Yo le dije, tenés que analizar muy bien. Pero no era para un empleo, sino porque sentía eso. Yo siento que el 90% de los colorados expectables, prestigiosos, honorables, están fuera del Estado, están fuera de los municipios, están fuera del Congreso. Vos podés hacer una lista. ¿Por qué eso? Y porque estos que manejan la dirigencia política no quieren tener ese tipo de gente que tenga un nombre que defender, un prestigio que defender, que tengan carácter y que tengan un futuro y eso saliendo no le da de los cargos. pero, al contrario, eso no le daría prestigio al partido. Que la gente prestigiosa, entendida, que maneje el conocimiento y de lo que es el manejo del Estado y sea eficiente, te doy una esté en el respuesta. gobierno. Yo publiqué una de mis obras que se llama Eligio Ayala y no sé qué cosa. Le envié 50 ejemplares a la Secretaría del Partido Liberal para que lo venda a precio de costo. Bueno, la secretaria, que no se acuerda el nombre, pero me llamó y me dijo, doctor, después de 2 meses no vendí ni uno. Me fui personalmente y retiré mis 50 libros.
pasa en el Partido Republicano Colorado la misma cosa. Este librito, yo lo publiqué, no sé, hace un año, ¿verdad? Lo presentó el doctor Filártiga en un acto, ¿verdad? Sí. Entonces, este no se puede vender, tengo que regalar porque a nadie le interesa la doctrina. Este te regalo a vos, Carlos, porque Gracias. no tenés. Muchas Y gracias. este vos no tenés también, Huguito. No, no Entonces, tengo este. si no le interesamos a la gente, a nuestros correligionarios, en conocer la ideología y la doctrina, ¿cómo le vamos a pedir que en las elecciones vote por nosotros? Y le pedimos. ¿Y por qué le pedimos? Porque compramos los votos, pagamos los votos. Yo no tengo vergüenza de decir, porque yo primero soy paraguayo, después soy colorado. ¿Verdad, Hugo? Así mismo, eso decía Bernardino Caballero, ¿verdad? primero la patria, después el partido, ¿verdad? Que justamente es lo que yo puse hoy en Facebook. Resulta que hay una realidad. Acá se dice que el paraguayo, algunos dicen el paraguayo no sabe votar. Resulta que esta clase política ha creado clientes, no haciendo funcionar las instituciones para que el dirigente político, el puntero político, o tu diputado o tu senador, te solucione lo que el Estado tiene la obligación de solucionarte. Eso originariamente lo inició el Partido Colorado, es cierto, continuó con el Partido Liberal, continuó la izquierda del gobierno de Lugo, que aumentó tremendamente la cantidad de funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El votante realmente va y vota porque ese candidato le va a solucionar lo que el Estado le tiene que dar. Que sus hijos puedan entrar en la escuela, ahí, que la atiendan en el centro de salud, que la atiendan en IPS, que paguen la cuota de la energía eléctrica. Exactamente. Entonces, se dice que no piensa, mentira. Y esta dirigencia política mediocre ha creado ese tipo de gente. La pobreza influye en la política. Exactamente. ¿Sí? Y espanta a los buenos dirigentes. A ver, si la pobreza influye en la política, quiere decir que hay dirigentes que obligatoriamente para permanecer en el poder y tener poder hacen que el pueblo siga pobre. Así mismo. Así es. Pero vos fíjate, Eso es maquiavélico. Yo digo respetuosamente al señor Cartes, él era un outsider, o sea, nunca hizo política, nunca yo lo he visto y tengo más años que él, ¿verdad? Nunca actuó. Lo mismo este presidente de la Junta de Gobierno, no sé ni qué apellido Aliana. tiene. Aliana, nunca hizo política, ni en el colegio, ni en Pilar, de donde es oriundo. Entonces, ¿cómo llegan? Con dinero. Nosotros tenemos que testificar que el candidato nos dé a nuestros pobres correligionarios. ¿Cuánto se paga por un voto ahora? 500.000 guaraní por familia. Entonces, ellos hacen el cálculo porque con la primera licitación, cuando es presidente o ministro, recuperan su dinero. Bueno, díganme cimiento y péguenme un tiro cimiento. Los votos se compran en la interna del Partido Colorado. Ese no es mi partido, ni es el tuyo tampoco. No solamente se compran. Cuando vos no controlas una mesa, a mí me consta, cuando no controlas una mesa, se reparten el que más votos tuvo con el que menos votos tuvo en proporción del voto al que no está. Entonces, y otra cosa interesante, ¿qué tipo de empresarios financian a estos políticos? Los que los tienen después como políticos obedientes, a telefonazos para sus negocios, empresarios, muchos de ellos. Hay que seguir al dinero. Una vez me tocó una mesa en una embajada, participar, así una mesa chica. Un empresario se jactaba de cómo le daba órdenes a un político. Entonces yo le dije, ¿y eso es lo que ustedes quieren? Le dije, se puso tensa la mesa. ¿Es el tipo de política que ustedes quieren? Por eso algunos estamos afuera, le dije, cuando nos daban órdenes. Entonces, al que le van a dar órdenes, al domesticado, a ese se le da plata y ese compra los votos. O sea, acá también hay que entrar al debate de qué sector privado tenemos. Y eso estuvo al tapete ahora con el AITA Itaipú. ¿Qué tipo de empresariado tenemos? ¿Qué tipo de sector industrial tenemos? ¿Qué tipo de políticos tenemos? Porque hay que seguir al dinero para saber el tipo de político. El estatuto del partido se cambió para posibilitar la presidencia de Cartes, ¿verdad? Así mismo. Y sabemos quiénes son los actores. O sea que esos defectos, mientras el Partido Republicano no los supere, nos espera el exilio y esa es la triste realidad. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, cómo se entiende que un partido como el Colorado negocie el tema de Itaipú de dos maneras? Por una parte, la compra de potencia, que era en realidad supuestamente para los técnicos era lo más importante, para los políticos era lo accesorio, pero la venta de la energía de la ANDE al mercado interno brasileño era el verdadero negocio que se estaba haciendo, aparentemente, según todas las voces que se presentaron ante la Comisión Bicameral de Investigación. Entonces, ¿cómo es posible que el Partido Colorado haya traicionado tanto su propia doctrina para
llegar a ese nivel de negocio? Porque todavía nadie sabe si el contrato o de Itaipú permite la venta de la energía de Paraguay al mercado interno brasileño. Según algunos técnicos, no. Según otros, sí. Ya depende de la conveniencia. Resulta que este tema del acta es grave para el Partido Colorado. El Partido Colorado siempre fue un partido nacionalista, defensor a ultranza de la patria, ¿verdad? Defendió las ideas de López en la época que López era mala palabra. Juan de Olegario defendió la idea de López, acá el doctor como historiador más te puede decir eso, ¿verdad? Y siempre el Partido Colorado mostró a sus adversarios políticos, incluso expulsó Colorado espectables por sus ideas legionarias. Entonces, ahora que se le vincula a una traición a la patria y los dos sectores pactan para que se mantengan los dos del gobierno, ¿verdad? Presidente y vicepresidente, ¿cómo vamos nosotros a encarar ese discurso en el 2023? No digo la municipal, es una elección local donde se juzga si el intendente de trabajo va a ser un factor fundamental claro para que las sí, elecciones. claro que sí, pero si ahora muchos que descendientes de estos legionarios de otros partidos están diciéndonos esto, ¿verdad? No hablo de un solo partido, también tuvimos nosotros en el Partido Colorado legionario, ¿verdad? Pero el discurso doctrinario del Partido Colorado era ese. Entonces, este es un pacto que significa pan para hoy, nomenclatura, Partido Colorado sigue en el gobierno y hambre para mañana, ¿verdad? Entonces, yo creo también que cada vez se da mayor cantidad de colorados que participan por otra fuerza. Voy a contar, los dos senadores de Agamos son colorados, Buril Kemper. Payo Cuba es colorado. En el pasado, Peta entró por el Encuentro Nacional, Yusio entró por el PDP. Arnoldo Vins, que no era colorado, se afilió al Partido Colorado, pero se candidató a presidente para poder negociar después, ¿verdad? Entonces, te quiero decir nomás, muchos colorados se van por fuera y aumenta la cantidad de colorados y liberales. La otra vez estoy hablando con un joven liberal espectacular que fue candidato a diputado, ¿verdad? Que no pudo entrar tampoco por su partido le dejaban. Hay demasiados colorados y liberales taponados en los pueblos, distritos, compañías, por familias, por clanes, por roscas, y también empiezan a ver en la izquierda. Entonces, yo creo que si en algún momento, y entender lo que te digo, puede ser una visión, se ponen de acuerdo muchos colorados y liberales, taponados, independientes, no en torno a un proyecto político como fue el de Fadul, ni el de Caballero Vargas, ni el de Lino Oviedo, sino en torno a individualidades prestigiosas que armen un frente. Yo creo que sí se puede dar. Cuidado con eso, porque esta crisis de los partidos políticos puede generar. Porque lo difícil más es... outsiders. No sé si más outsiders. Nuevas opciones políticas. No, ahí tenés, Santos, se te queda. Ya interrumpí. Tema Itaipú, ¿verdad? Hay una realidad. Se te quedas, era el nombre que le daban los brasileños. Y nosotros le llamamos Salto del Guairá, porque es un solo accidente geográfico. Nos decimos saltos en plural. Sí. Entonces, termina ese salto con la construcción de la represa. Se te queda y Salto del Guairá desaparecen. Y fue un buen signo de la política brasilera paraguaya. Porque el Salto del Guairá, lo dice Efraín Cardoso y todos los historiadores, se saben que era paraguayo originalmente. Pero eso terminó con la presencia aquí del canciller norteamericano Dean Rusk, que vino aquí, fue a Brasil y fue a Paraguay y le dijo a los presidentes, se va a hacer la represa con 50% a cada uno. Y ahí se construyó Itaipú. Superamos el 7% que Eusebio ya la firmó Yacinetá hace unos años. Es decir que a todos estos grandes problemas que tenemos ahora, si ponemos inteligencia y patriotismo y un poco de habilidad de cintura, vamos a resolver. No esta noche, pero los que negocian, los que están ahí, no dice el tratado, no dice luego negociar, dice se hará una revisión. Muy bien, revisión. Entonces eso tenemos que meternos en la cabeza. A los 50 años habrá revisión. Sí. Yo no planteo la guerra ni la pelea ni contra Argentina ni con Brasil, que tienen nuestros territorios, pero llevemos negociadores inteligentes, patriotas, y que no se vendan. Gente que tenga manos blancas, limpias. Nosotros no podemos ya tener funcionarios, altos funcionarios públicos, que sean deshonestos y además eso mediocre. Después de escucharla, él no vaya a renunciar. No es senador. Pero no vaya a renunciar. Renunciar que si nunca me nombraron. Pero es un anuncio, no, espera un ratito. Es un anuncio. Vaya a renunciar, Hugo. Es un anuncio.
Esa es una comisión asesora. Te mandó al frente, ¿eh? No. Cuando te dijo encima, No, habló de manos yo, blancas. yo estoy evaluando, escuchando opiniones, pero voy a ser sincero. Que te usen también para blanquearse los de 60 Hz, que son brasileristas, y que usen unas cuantas individualidades, y que vos asesores y no sabes lo que va a hacer el equipo Jeffrey Sá y compañía, y cuál va a ser la comisión negociadora, mientras en la dirección jurídica de Itaipú sigue la misma gente, porque es esposa de un senador o lo que sea, ¿verdad? Etcétera, etcétera, tampoco no es el caso, ¿verdad? O sea, hay que analizar, por eso yo dije, me fui a la primera reunión, estoy viendo, no hay que analizando, renunciar, ¿verdad? porque al renunciar, como decía Aníbal Filártiga, que lo echaron siendo el mejor director del hospital ese, me decía, no hay que renunciar, porque si vos renunciás y yo renuncio, y nos vamos a Cruz Centenario y a jugar tenis, los mafiosos se hacen cargo de la República. Pero él renunció al IPS. De la República. Ahora, Doctor, les digo, él renunció al IPS. Pero les digo, ya nos queda poco tiempo y está interesantísima la charla. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para lavarse la cara y lavar la cara al Partido Colorado? A ver si en 1 minuto y medio los dos me explican qué debería hacer este gobierno para lavarse la cara. En 30 segundos. En 30 segundos. El presidente tiene que cambiar todo el gabinete y todos los altos funcionarios públicos y hacer el esfuerzo de constituir un gobierno nacional. Si hay buenos colorados, se pone el colorado en el cargo. Y si no hay un buen colorado, se pone uno que no sea colorado. Eso es cambio de gobierno, cambiar de la noche a la mañana. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Totalmente de acuerdo, cambiar. Y no solamente eso, hacer giros en la política exterior que son importantes en este momento. Los sectores productivos están hablando de giros importantes en la política exterior con respecto a Oriente, pues. Sí, a ¿ya? China. Yo te soy sincero. Yo estuve 2 meses estudiando en Taiwán en el 91, fui invitado después. Yo creo que es un momento de revisar esa relación de política exterior cuando nuestros sectores productivos tienen que vender materias primas. Argentina, Brasil, Uruguay venden directamente y nosotros no podemos hacerlo y sabemos perfectamente que no vamos a poder hacerlo. Giro en la política exterior, giro en la política interna. Pero interna. fue un buen signo, Sí. Déjenme decirle, fue un buen signo la presencia de la hija del presidente de los Estados Unidos. Es un Baloncito de oxígeno. Estamos un poco de oxígeno y le tenemos simpatía. O sea que hasta eso tenemos. Eso fue positivo, ¿verdad? O sea, si hubiese sido ya Paraguay está perdido, no venía. Yo creo que hay algo muy importante que le afecta al doctor. Que fue un buen signo. Hay algo muy importante que le afecta al doctor. Y vos, doctor. Huguito, ¿qué decís? Fue un buen signo. Un baloncito de oxígeno. Baloncito de oxígeno para Marito, ¿verdad? Pero lo más importante Ahora, también es que vino el número 2 su secretario de Estado. Pero hoy una gran bolsa de oxígeno se perdió también. Exactamente. Pero hay otra cosa que te voy a decir que el doctor no dijo. El presidente tiene que llevar al palacio a gente que esté más allá del bien y del mal. Gente prestigiosa, que ya no tenga aspiraciones de ser senador, diputado, nada. Que yo propuse ya el nombre del doctor hace cierto tiempo, ¿verdad? Había propuesto el nombre del doctor Romero Arza. ¿Por qué? Porque el doctor Chávez fue ministro sin cartera y muchas cosas podía decirle al presidente después de la caída de Stroessner, ¿verdad? Entonces, gente como ellos, coincide nomás que está el doctor acá, gente que tiene un prestigio que defender y una voz republicana en el palacio. Ahora, así es. Lastimosamente, los gobiernos no quieren saber nada de personas prestigiosas. Por eso está el país está como está. Señores, gracias, doctor, por venir. Muchas gracias. Un placer, encantadísimo. Hugo, No es utopía lo que decimos. No. Es realizable. Ojalá que pueda ser realizable. El doctor Julio César Frutos, el doctor Hugo Estigarribia con nosotros. A la vuelta de la pausa, el flagelo del contrabando, con el director de aduanas Julio Fernández y Edgar Cuevas, representante anticontrabando de la UIP. A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, don Julio Fernández, director de aduana? ¿Cómo anda? Muy bien, un placer estar en tu programa de nuevo, Carlos. Gracias por venir, don Julio. ¿Qué tal, don Edgar Cuevas? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el contrabando? ¿Qué pasa en Ciudad del Este? Los paseros quieren que se relajen los controles, que haya menos controles. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Se puede combatir el contrabando? Y la verdad que sí se puede. De hecho que en algunos sectores ya hemos logrado formalización, pero obviamente en lo que tiene que ver con la frontera con Ciudad del Este es más complejo, es de más largo plazo, pero es factible. La negociación que hicimos con ellos recientemente tiene que ver justamente en el marco, o sea, fue un acuerdo en el marco de la formalización, pero obviamente siempre hay sectores que plantean que se relajen los controles. ¿Formalización de qué? Formalización de los negocios que ellos hacen ahí, ¿verdad? Si traen
por más que sean pequeños montos, tienen que pagar tributos, tienen que declarar, no tienen que traer aquello que está prohibido, restringido, tienen que respetar eso, tienen que declarar exactamente todo lo que traen y tributar por lo que traen. Y no quieren hacerlo. No, hay un sector que, o sea, la mayoría de los que estuvieron con nosotros y los que firmaron el acuerdo, por lo menos manifestaron que sí querían. Hay un sector más pequeño que obviamente se resiste a eso y fue ese sector el que después generó, digamos, ese asalto que se vio a uno de los depósitos y de que, digamos, después generó también disturbios, ¿verdad? En este mismo momento, o puede que ya haya terminado, están interviniendo ellos mismos, y eso tenemos que ver qué hacer después, unos camiones ya de supermercados. ¿Quiénes son ellos mismos? Y los paseros de la Los zona. paseros, ¿qué están interviniendo? ¿Ahora mismo, en este momento? En este momento sí ya terminó, pero hace unas horas estaban revisando como 10 camiones que traen productos y para nosotros estábamos hablando con Edgar que es un gran desafío. Pero la ley permite que ellos hagan eso. Obviamente que no, ¿verdad? Pero bueno, hay policías resguardando, un tema delicado, pero por lo menos estamos expectantes para saber si encuentran algo, porque ahí se declaró, digamos, entendemos que son supermercados, declararon que tienen toda la documentación y es una prueba también muy importante. Por lo menos vamos a ver, obviamente después veremos el proceder, claro, que no está obviamente en un Estado de Derecho. El que tiene que revisar la mercadería es, digamos, el funcionario, a lo mejor puede mirar de lejos, ¿verdad? Pero bueno, en este momento es un gran desafío, a ver qué es lo que van a encontrar, ¿verdad? Si encuentran que también los supermercados transgreden, obviamente vamos a tener que proceder. Pero si no encuentran nada, evidentemente están entorpeciendo el tráfico y están generando un daño importante. Ahora, don Edgar Cuevas, y desde la UIP, ¿cómo se ve todo este tema? Y tengo entendido, hablando con gente de la UIP, hay sectores que en realidad preocupan por la facilidad con que los productos ingresan al Paraguay violando las normas y poniendo en peligro la industria paraguaya. Por ejemplo, el del calzado. Pero en concreto, a la UIP, ¿qué es lo que le molesta del contrabando y de qué sectores? Bueno, en realidad más que a la UIP, a toda la ciudadanía, porque impacta en el empleo directo. El contrabando mata empleo. ¿No? O sea, no es que el contrabando ayuda a mitigar el problema no, el contrabando agudiza, porque a todos los sectores, calzado, confecciones, tenemos desde ganado porcino, ganado bovino, pollos, o sea, todos vinculados a la industria cárnica, chacinados. O sea, si buscamos un sector que se escape al problema del contrabando, no existe. No existe. El problema inclusive se agrava porque hasta los mismos importadores formales sufren la importación de sus productos. El sector domisanitario está trabajando al 30% de su capacidad. O sea que el problema es muy grave, es muy impactante en el empleo. ¿Cuánto estiman ustedes del daño económico de todos estos productos que usted está señalando? Y mínimamente 50%. ¿Y cuánto sería en plata eso anualmente? En dinero no lo tenemos cuantificado, pero si hablamos solamente del sector confecciones, podríamos estar mencionando alrededor de calzado, es que tengo el dato más cierto, y nosotros veíamos un impacto en 30 millones más o menos. ¿30 millones de dólares? ¿De dólares? Sí, es lo que representa el movimiento de calzado. Se podría decir que mitigamos un poco con algunas medidas que se tomó ya en la aduana. Esa información que le paso es de 2015 que teníamos nosotros. Y lo que ocurre en este periodo de gobierno es que se tomó la decisión de enfrentar este desafío. Y el problema que nosotros estamos viendo es que falta una mejor articulación de la lucha de varios sectores. Por un lado, la aduana hace su papel, por otro lado, el ministerio hace su papel, pero muchas veces funciona de manera desarticulada. Bueno, con la creación de la UIC o el funcionamiento de la UIC, la Unidad Interinstitucional de Lucha Anticontrabando, logramos mitigar un poco esa descoordinación. ¿Trabajan más coordinadamente? En alguna medida podemos decir que sí, pero después hay otros entes de control que en alguna forma tienen mayor responsabilidad, inclusive... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son esas instituciones? Nosotros tenemos dificultades. Yo le digo con quiénes tenemos dificultades. Tenemos dificultades por agua. Ahí tenemos dificultades con la Marina y la Prefectura, sí. Exactamente.
De un tiempo a esta parte, con algunos cambios que hubieron, hemos logrado buenos resultados. Aún así, sigue filtrándose. Cuando se filtra, si nosotros tenemos mercadería que entra de Clorinda, que hay una cantidad significativa, nuestras fronteras son agua con Argentina. Sí. O sea, no pueden decirme que no se ve, no se ve. Entonces, y luego tenemos la Policía Nacional, ¿verdad? La Policía Nacional, hoy puedo decir que los operativos que puedan llegar a desarrollar son insuficientes. No existe un proceso de investigación. Imagínense que nosotros tenemos una unidad especializada de lucha anticontrabando, es la unidad de delitos económicos, pero es especializada en investigación de este delito del contrabando. Y hoy no tenemos resultados concretos de esas unidades. Sí acompañan, sí están pero uno no espera que el policía de investigación de delitos económicos haga barrera, sino que investigue y, por ejemplo, pueda determinar el origen y el destino de un producto. Y hoy no estamos teniendo eso. Dentro de lo que se ha logrado también, en alguna forma depuró un poco el director su área con el tema de la desarticulación de la red de amparo al contrabando que había en DETAVE, pero después ya vamos un poquito más allá y encontramos que hay otros actores que son igual o más importantes aún, que no están acompañando con la calidad que deberían acompañar. Por ejemplo, La Fiscalía no acompaña en el nivel que deberíamos estar teniendo. Nosotros tenemos un problema gravísimo. Tuvimos que denunciar a 3 fiscales anticontrabando. Sí, ¿quiénes son esos fiscales? Tenemos Estela Mariscano, que es la primera que me acuerdo porque es la última que denunciamos. El fiscal Eduardo Casenave y la fiscal María Estefanía González. ¿Por qué liberan la mercadería? Porque en su entendimiento, cuando una persona le trae una factura, validan esa factura. Ya legalizan. Ya legalizan. No hacen la profundización de la investigación en donde podamos nosotros decir, bueno, este es el origen, se fabricó acá o este es el despacho de importación. No se tiene el trazado del producto. No realizan la investigación para la trazabilidad del producto. Y después tenemos otros actores que están colaborando, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros desde que asumió la nueva fiscal general, hemos tenido reuniones con ella, solicitado la elaboración de un protocolo de investigación en donde se articulen todos los actores. A través de la UIC se elevó una nota, hemos tenido una reunión con la fiscal, hemos tenido una reunión con... Y hoy no tenemos no satisface su labor. No satisface porque no hay un protocolo de investigación. En 2 casos de los que estamos denunciando, nosotros habíamos anticipado exactamente, para que usted pueda dimensionar. En el último caso que nosotros estuvimos, que nosotros denunciamos, la fiscal Estela Mariscano llega a sus manos de una serie de recusaciones de fiscales. Cuando llega a sus manos un volumen aproximado a $500.000 de mercadería, o sea, unos 3.000, un poco más de 4.000 millones de guaraníes de mercadería, supuestamente se hizo un inventario en 2 horas. Y confecciones no es que uno hace un inventario. Nosotros para trabajar con un camión, para averiguar el contenido del camión, tuvimos que poner, o sea, la aduana puso cerca de 30 personas. Y en este caso particular, con un asistente, se fueron a verificar ese valor de mercadería. Era un depósito gigantesco en donde lastimosamente tuvimos que denunciar. Y hablamos bien, o sea, y nos dicen, no, lo que pasa es que el protocolo, no, protocolo nada, tenés que investigar. Y la otra cosa que normalmente no tienen en cuenta es, actúan por el lado del derecho penal y no por el Código Aduanero. Claro, ahora, pero cierto que él iba a hablar más que usted dijo, sí, se nota. No, pero algo me llama la atención. La aduana no puede coordinar todo lo que el señor Edgar dice que son falencias de las diversas instituciones. ¿No debería ser ese el rol papel, de la aduana? el rol de la aduana?
Lo que pasa es que realmente el tema de la articulación, aduana es una dirección nacional, Sí. después tenemos a otros ministerios, entonces la jerarquía del director nacional con un ministro o con otra ministra o con otra autoridad seguramente no hay, digamos, hay un equilibrio. Entonces, además la represión es uno solamente de Sí. los elementos que tiene la aduana y quizás no es el más relevante. Aunque es lo que más, Más impacta. más impacta. Más impacta, sí. Entonces, la articulación de un ministro directamente dependiente del Poder Ejecutivo, creo que trata, digamos, de solucionar esa diferencia. De ¿Y hecho, quién es el ministro que trata de coordinar todo? ese es, digamos, la UIC, el ministro Fuster, es el responsable de la coordinación. Y de hecho que es una batalla de largo plazo, ¿verdad? Estamos, lo que menciona Edgar, obviamente ya frustrado de tantas batallas, un guerrero muy lastimado. Esto es una cuestión de largo plazo, tenemos una acumulación una consolidación digamos, de una cultura ya de Claro, contrabando. pero una cosa, don Julio, el señor Cueva está señalando que hay protocolos que no se cumplen o protocolos que faltan. Usted con Fuster, la aduana con Fuster, no podrían reunirse y atender todos estos protocolos que dice que faltan, y rediseñar o elaborar. Y yo no sé si eso tiene que ser vía decreto, se puede hacer vía decreto o tiene que ser vía ley para el Congreso, pero de alguna manera deberían tratar de coordinar y que sea Fuster o sea usted el que lidere todo esto y compagine los trabajos de todas las instituciones. Y con la ley en la mano, ni la Fiscalía se va a poder negar a lo que ustedes le piden. Bueno, ahí estamos hablando de diferentes poderes del Estado, así que de pronto un juez te ordena, o sea, te ordena tomar una medida y bueno, el juez es el juez. Claro. Por eso con lo que menciona Edgar es que cuando de pronto nosotros recibimos órdenes de fiscales, lo que en mi caso en particular yo me sostuve en el código aduanero y digamos, no respondí a la orden. Y ahí vino la denuncia que menciona también Edgar. No sé si en uno o dos de los Así es. casos. Pero digamos, eso antes era amedrentador para un director porque una vez podría terminar, digamos, encarcelado. Encarcelado, claro. Entonces, pero el tema es que hasta la Fiscalía y los jueces, es decir, el juez va a tener que aplicar la ley que se confecciona y que se puede elaborar, ¿verdad? Y la Fiscalía va a tener que acatar también lo mismo, ¿verdad? Es decir, me da la impresión de que si hay esos protocolos y se puede elaborar un reglamento o una ley para que todos coordinen, me parece que la lucha sería mucho más efectiva. Bueno, hay un término que nosotros podríamos decir que define todo esto. No existe ley que te sirva si no existe voluntad política. Sí, eso es cierto. Y la voluntad política, en este momento, desde el punto de vista del gobierno, vemos que existe y se sostiene. Porque si el señor sigue todavía aquí, es porque se sostiene una política de lucha anticontrabando. Porque no es simpático él para mucha no, gente. Definitivamente. Yo lo sé, sí. Entonces, hoy la Fiscalía General no tiene la política de combatir esto como delito. No tiene. ¿Ustedes sienten eso? Esa es nuestra interpretación a la luz de la desidia de la Fiscal General, que expone a sus funcionarios. Imagínense, nombró 2 fiscales en el Departamento de Misiones, nombró 2 fiscales anticontrabando. Y para poder determinar el contrabando, necesariamente tiene que tener una secuencia de oficios que tiene que librar que no sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace? Habilita puestos, no sé para qué, o sea, para generar empleo, no sé, pero finalmente no contribuye a la lucha. Para que usted tenga una idea, nosotros incautamos 450.000 kilos de azúcar. Sí. De esos 450.000 kilos de azúcar, una de ellas quiso liberar la mercadería, sustentándose en que ya pasó mucho tiempo y no se hizo el procedimiento. Sin embargo, existía el tiempo suficiente todavía. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos un instrumento que se llama instrumento de trazabilidad de azúcar, en donde usted importa, sale un lote y ese lote sabemos a quién se le vendió. No consultaron eso. Le llevan la factura y para validar eso le hacen una pregunta específica al importador. A la Secretaría de Tributación. Le preguntan a la Secretaría de Tributación, ¿es válido esta factura? Sí, es válido la factura. ¿Es válido el número de la boleta? Sí, es válido el número de la boleta.
no preguntaron sobre el contenido de la información ahí y la trazabilidad, si realmente tuvo el stock para poder vender esa mercadería. Que hoy estamos encontrando inconsistencias graves. Bueno, pues, en eternamente, en este país, eternamente el azúcar que venía de contrabando se embolsaba como azúcar paraguaya. Pasaba por toda la colonia Independencia y compañía, se embolsaba ahí y la azúcar brasileña venía y se vendía como paraguaya a granel o en bolsas debidamente hechas. ¿Es así, director? Pues eso es evidentemente que tenemos episodios como el que mencionas y bueno, por esa razón nosotros cuando no hay trazabilidad, obviamente no entregamos, ¿verdad? Entonces, aunque nos insistan, digamos, ahora volviendo al tema de la cuestión legal, ahora mismo tenemos un ejemplo, hace unos días saquearon un depósito de aduana. De aduana, sí, ayer. Había gente que hizo apología del delito, hay gente que reincide y hoy están todos fuera. Hoy salieron todos. Los que fueron detenidos ayer están afuera. Y seis se quedaron. Hay 6 imputados. Los 6 salieron. ¿Salieron ya hoy? Sí. Con Pero medidas están alternativas. están imputados, pero no están detenidos. Están imputados, pero el asunto es, yo no sé, no soy Encima abogado. fue flagrante. Sí, hay filmaciones, hay filmaciones. video de grabaciones ahí. El problema es que la situación de crisis sigue. Ujú. Y las mismas personas que instigaron esto están en la libertad de ejercer o hacer cualquier... O sea, el riesgo de que estas personas sigan incidiendo en esta problemática sí existe. Y sin embargo, la gente de los jueces que atendieron la causa liberaron a esta gente. Simple, lisa y llanamente, no, el código dice, pero el riesgo que implica tener a estas personas afuera es que otra vez vuelvan a asaltar. Imagínense ahora, tengan razón o no tengan razón, o tengan la información exacta o no, hoy atajaron un convoy de 10 camiones. De 10 camiones. Perfecto. Podemos decir sí porque son los grandes, perfecto. Sin embargo, no les corresponde. Se viola la ley. Claro, pero se viola la ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros... Estamos tomando la ley por mano propia. Anarquía. Así mismo. El término Anarquía. es anarquía. Y la anarquía, entonces, nos puede llevar a generar personajes que no querríamos volver a repetir en la historia. Tuvimos un gobernador que quiso generar una mesa de facilitación de contrabando. Cuando juró, un mes después, convoca a todos. ¿Quién fue dice, ese gobernador? El mismo gobernador que hoy se desdijo que estaba haciendo apología del delito de contrabando. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Alto Paraná. No sé cómo se llama. ¿Te recuerdas? Está hablando, no sé de quién está hablando, Edgar. El gobernador de Alto Paraná. Si usted tiene la afirmación de este señor, dice, para el pueblo no... Y de ahí se fueron a atropellar el lugar. Esa gente que estaba diciendo... Así que usted cree que él dio la orden, que ese fue... No creo que haya dado la orden, pero el gobernador es una figura política demasiado importante como es para, la máxima autoridad del departamento. para ir a decir. En uno de sus videos dice, mire... ¿Báez quién es? ¿González Báez quién? Creo que sí. Entonces, este señor dice, en uno de los videos dice, por favor, que se le ayude a esta pobre gente y podemos dejar de controlar, o sea, dejar de controlar para esta pobre gente, para que haya más pobre gente que va a ser desempleada y que están en la industria nacional. Usted mencionó azúcar. El azúcar no es solamente la fábrica, el azúcar es el productor primario. Sí. Y tenemos un problema gigantesco ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Desidia y personajes que aparecen. Estos que se metieron presos y volvieron a salir ahora, son los mismos que van a atajar vehículos. ¿Que son actores políticos? Sí, en este ¿Están momento... haciendo campaña política de esa manera? Efectivamente. Barata, económica. Y sí, publicidad gratis. El caso del gobernador, por lo menos yo tengo un audio que me remitió donde él... ¿Del gobernador? El gobernador, el audio sí, del que yo recibí del gobernador, habla de formalización, de esfuerzo y de cooperación, ¿verdad? Yo no pude escuchar justamente lo primero porque estaba justamente en la zona de negociación, pero sí el audio que me pasó, yo creo que por lo menos si es que lo dijo... Era más moderado. El audio, digamos, apunta a la formalización. El audio que me pasó a mí en particular fue una entrevista, entiendo, con un periodista... Más calmo. Más calmo, sí. Bueno, pero de todas formas, ¿cuánto le cuesta al país el contrabando anualmente? ¿Se puede cuantificar o es difícil?
Hay una estimación que en realidad a mí también me tocó en algún momento desarrollar, que es en realidad el tamaño de la economía subterránea, que Sí, 12.000 millones de dólares. aproximadamente. Sí. Y ahí, digamos, dentro de eso, el contrabando es muy importante también, pero digamos, no tenemos una cifra muy exacta, porque tiene un efecto multiplicador también. No solamente es, como decía Edgar, el tema de la confección. La confección tiene un proceso multiplicador de empleo. Sí. Entonces, cuando uno cuando se contrabandea productos textiles o de confecciones, daña a una cadena detrás, digamos, de empleo que es Sí. una- Lo casi mismo que el zapato. Nosotros tenemos en Itagua, en Pirayú, Itá y ¿cómo se llama? Itagua, el Pacaray. Toda esa zona hay una cantidad muy significativa de gente dedicada al calzado, a la producción de calzado, familias enteras. Del año pasado a este año hubieron gente que retornaron de la Argentina porque Para ya no hay dedicarse, sí. para dedicarse a esto, y también se encuentran con el problema del contrabando aquí. Tuvieron que hacer cierre de ruta. Imagínense, pequeños industriales que tuvieron que hacer cierre de ruta para insistir en la lucha, fortalecer la lucha. Luego de esos procesos de lucha, vamos a llamarle así, del sector industrial en particular, se tomaron algunas medidas muy significativas. Esta cuestión de controlar y hacer las liquidaciones de otra forma. Antes se hacían de Iquique, por ejemplo, entraban mercaderías que se liquidaban a bulto. ¿Cuánto vale esta carga de 20.000 kilos? A Y bueno, ojímetro nomás. esta vale 50 millones. El señor hizo una movida estratégica bastante importante, planificada, y de liquidarse un camión en 50 millones de guaraníes, hoy se está liquidando ya 170 millones. O sea, la evasión es más o menos el doble. Así era, 3 veces más era la evasión. así mismo. O sea, la recaudación en prenda de vestir creció 185% y en calzado 150 aproximadamente. Pero nos llevó 21 días de lucha. de freno total de un puerto, y también de un freno absoluto en Iquique, y con un impacto muy fuerte, pero también hay que reconocer, fue con un apoyo muy fuerte del presidente de la República. Fueron 30 años de historia que se frenaron en 21 días. Qué bárbaro. ¿Y se puede repetir eso en otras, Nosotros lo hicimos en otros puertos y con otros productos? Y sí, con los courier nos llevó 3 meses aproximadamente. Sí. Hoy la recaudación en ese rubro es 90% más, a pesar de que viene mucho menos. En electrónica también A pesar de que viene menos. viene mucho ¿Es menos. 90% Sí, más? Así es. En electrónica, el otro día te había Sí. comentado, ¿verdad? 670 millones de dólares en 3 o 4 años, 200 millones de dólares menos, ahora se contrabandea, ya digamos gran parte de eso se corrigió. Y ahora viene el tema de los puertos fronterizos, y digamos, en eso estamos en este momento. El otro día yo me autoinvité para verle a la gente, a los empresarios, para explicarles lo que estamos haciendo. Y ahí, digamos, uno de los empresarios me dice, pero esto es un descontrol total, eso se tomó la aduana. Le dije, lo que pasa es que cuando a veces uno incauta, da la impresión que aumentó. En realidad lo que ahora está pasando es el efecto del control que estamos haciendo. Sí. Entonces esto está saltando, pero va a tener una solución. Pero no podemos nosotros tener un retroceso ahora con este tema de la no se puede, justicia. claro. Si ahora mismo la justicia no actúa Ahora, ¿y con firmeza. ¿La justicia no le satisface a usted? Y estamos hablando de que los 6 que estaban armando desmanes, que tomaron por asalto, que lideraron. Fueron liberados. Hay una persona que golpeó a 2 funcionarios de la SET, a una mujer, se fue y golpeó a una mujer. Y ese personaje está afuera. Entonces estamos expuestos. Están todos. decepcionados de la justicia. Sí, la justicia no nos acompaña. Bueno, qué terrible. Usted mañana va a otra Ciudad del Este. No quería que anuncie eso, pero está bien, voy. No, entonces, no se va mañana, no se va mañana al director de aduana. Es mentira. Bueno, pero que tengan éxito. Gracias por venir, gracias por contarnos la historia de lo que está haciendo la UIP también. Y director, fuerza. Muchas gracias, Carlos. Sentimos que contamos con tu apoyo. Sí, siempre que sea una lucha frontal contra el contrabando, por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias por venir a los dos. Gracias. A la vuelta de la pausa, más detalles acerca de quiénes son los verdaderos responsables de la firma del pacto bilateral con el senador
Eusebio Ramón Ayala. Ya regresamos. Y ya estamos en compañía del doctor Eusebio Ramón Ayala, presidente de la Comisión Bicameral que investiga el pacto bilateral firmado el 24 de mayo pasado y que fue suplantado por el pacto del 1 de agosto. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué la vuelta a escuchar a algunos de los que ya pasaron por la Comisión Bicameral? Para corroborar algunas versiones contradictorias. ¿Verdad? En la línea documental está claro. Es decir, la Constitución y la ley establece que el presidente es el que maneja las relaciones exteriores. Sí, definitivamente. La ley orgánica del ministerio dice que el canciller es el que ejecuta, planifica, coordina bajo la supervisión del presidente y por supuesto dentro de las atribuciones están las de nombrar embajadores, plenipotenciarios, acordar tratados, notas, reversales, etc. Esa línea. Y esa línea en este tema siguió exactamente esa línea constitucional y legal. O sea, que hay una línea constitucional y legal del canciller al jefe negociador, entre el jefe negociador y otros actores, después entre la embajada brasileña con la Cancillería, etc. O sea, está todo documentado allí, no hay nada. Lo que sí nosotros queremos entender omisiones de las declaraciones de la primera vez o contradicciones. Sí. ¿Qué han notado? ¿Qué han notado? Entre uno y otro. Por ejemplo, un tema clave es quiénes estuvieron el 24 de mayo en Itamaraty, en la sala, qué proyectos discutieron, quiénes opinaron y al final quién tomó la decisión, que obviamente es el jefe de la delegación paraguaya. Pero una cosa me llama la atención. ¿Cómo un tema tan importante para la República del Paraguay? Aparentemente, es decir, cualquier negociación con Brasil es un tema importante. Sí. Cualquier negociación. Pero esto que se refiere a Itaipú, porque ese Itaipú tiene otro tipo de connotaciones más especial todavía. Así es. ¿Cómo es posible que los negociadores paraguayos tengan que comunicarse vía WhatsApp de lo que se tiene que documentar en un documento bilateral? Sí. A mí me parece que eso es de una gran irresponsabilidad, porque para eso están los papeles, los documentos, Sí. donde el WhatsApp se puede borrar, se puede modificar, Sí, ¿verdad? Pero el documento queda, claro. ¿verdad? No sé, es lo más elemental, Sí. es eso, y sin embargo, temas importantes que debían ser tratados y ser parte del contenido del pacto, se manejaba por WhatsApp. Claro, tendrían que estar presentes. Por ejemplo, También. reuniones previas, documentos, etc. Hubo todo eso. O sea, hay un documento de acta bilateral, proyecto de acta bilateral oficial de la Cancillería paraguaya, del 20 de mayo, que fue remitida a la embajada brasileña. O sea, hay. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros le llamamos al director general de Itaipú. Dentro de la instancia de Itaipú hay dos instancias técnicas que discuten los contratos, etc. Nos llegaron a un acuerdo sobre la contratación de potencia el año 2019 y elevaron las altas partes. Muy bien. Pero en su Pero declaración... la falta de acuerdo viene de hace años. Sí, la falta de acuerdo es un decir. Porque por más de que no haya acuerdo, Sí, entre comillas, se contrataba potencia. se contrataba potencia, igual Itaipú sigue produciendo, Electrobras sigue comprando, Andes sigue comprando, sigue. Lo que ocurre es que a veces es provisorio, o sea, o es mensual, anual, etc. Pero se compensaba, se facturaba. Por alguna razón, Electrobras, por negativa de Itaipú, de facturar mensualmente, elevó a las altas partes. Porque la ANDE le dice a la Itaipú, por una nota oficial, Sí. Señores, no hemos llegado a un acuerdo, etcétera. Yo ya envié la carta con la propuesta de la potencia de acuerdo al instrumento del 2007. Claro. Y ANDE, yo tengo la preferencia para contratar. Exacto. Y el resto Electrobras. Nos hemos puesto de acuerdo con Electrobras. Y le pedimos a Itaipú para que facture provisoriamente, mes a mes, hasta tanto lleguemos a un acuerdo más grande. Itaipú dijo que no. Entonces se elevó a las altas partes
Pero, ¿Y por qué si Durán desde el 2007 estaba diciendo que sí? ¿Por qué en el 2019 dijo que no? bueno, y ese es el tema. ¿Por qué dijeron que no? ¿Y por qué elevaron las altas partes? Bueno, eso se podía haber resuelto en esa instancia. Sí. Era muy simple porque las dos dueñas se pusieron de acuerdo. Electrobras y ANDE. Vamos a hacer de esta manera. No, las cancillerías, por decir, intervinieron y dijeron vamos a elevar. Entonces sacaron del ámbito técnico y llevaron a una negociación ¿Con qué política. propósito? A ver, Bueno. el tema es que ahí entra el tema de la venta de energía. Sí, La impresión que tengo después de escuchar y leer todo y hablar con muchos de los protagonistas, en realidad creo que el verdadero negocio que se estaba haciendo era la compra de la energía de la ANDE para venderla en el mercado interno brasileño. Sí. Y yo no sé si eso está permitido o no por el tratado. Sí. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Expresidente de la ANDE, inclusive, y exdirectores y también exdirectores de Tupi, no se ponen de acuerdo. Es llamativo. Para mí es llamativo eso. Entonces, y a mí me da la impresión de que finalmente la compra de la potencia es anexo nomás. El verdadero negocio era la venta de la energía. sí, sí, sí. Y por eso a Brasil no le convenía que Paraguay se quedara con más energía, más barata, porque entonces la diferencia iba a ser mayor para Paraguay, si es que le vendía la energía al mercado interno. Me da la impresión que viene por ahí la mano. No sé que no, coincido totalmente. Que el negocio de la venta de la energía requería no solamente la seguridad de un año, requería unos años más. Sí, sí. O sea, para la empresa privada Sí, era importante tener cuatro años así mismo. como mínimo garantizado. Un año no es negocio. Un año no es negocio. Con acordar entre ANDE y Electrobras por un año no era garantía para Aleros o para cualquier empresa para que pueda empezar a cerrar la los inversión no es contratos. suficiente, claro. Para empezar a cerrar los contratos de transmisión y entrar en el mercado eléctrico brasileño por un año. Sin embargo, por 4 años ya es un plazo mediano sí. que permitiría. Entonces, ahí viene que después de elevarse a las altas partes, viene una nota de la embajada brasileña a la paraguaya, a la Cancillería paraguaya, diciendo, vamos a tratar la contratación de potencia del año 2019, 2020, 2021 y 2022. Sí. La 4 Cancillería años. paraguaya acepta inmediatamente, con otra nota oficial. Después de una semana viene otra segunda nota. Dice, ya que vamos a hablar del cronograma, vamos a tratar también unos 5 puntos más, que prácticamente derogaba el acuerdo beneficioso del 2007. Pero la Cancillería paraguaya acepta, envía una nota y dice, sí, aceptamos tratar estos puntos. Bueno, a ver, cabe suponer entonces que personas muy poderosas que estaban en los más altos niveles se pusieron de acuerdo. Sin duda. Entonces, vamos a negociar fuera de la ANDE, fuera de Electrobras, vamos a negociar nosotros, llegar a un acuerdo y después bajamos a la Comisión Técnica ya resuelto. Para que se ejecute. Para que se ejecute nomás. De hecho, así surge claramente, no solamente por mi opinión. Nosotros hemos enviado notas, la CBI envió notas a la Itaipú. ¿Qué participación tuvo? Y le citamos al director general y dijo exactamente lo que nosotros estamos diciendo. O sea, no conocía más nada del acta. Después de que se firmó el acta, recién le comunicaron. La ANDE. Bueno, no conocer es un decir. No, perdón, no estaba en el acta, Sí, en la no firma está, del acta bilateral. Convengamos algo, pero es una Sí. presunción mía, ¿verdad? Sí, no. Convengamos algo. El director de Itaipú no puede no estar enterado de lo que más allá arriba se estaba negociando. Cuando digo más arriba, ya me refiero al vicepresidente de la República, que públicamente él dijo, él reconoció y admitió que sí era un mediador para la venta de la energía Sí, claro. de la Itaipú, de la ANDE de Itaipú al mercado interno brasileño. Pero hay una faceta. Y si está el vicepresidente, obviamente. No. el que está arriba tiene que- Conocían solamente que no estaban en el equipo negociador. Sí. Pero oficialmente nosotros le hemos enviado notas y nos contestaron oficialmente diciendo, nosotros sabemos solamente esta parte de este tema. ¿Qué significa eso? Significa, ellos dicen, esto manejó solamente la Cancillería y las altas partes. ¿Quiénes son? El embajador Xavier Caballero, el canciller y el presidente. Eso lo dice la nota de Itaipú, que ahora contestó que ellos no tenían conocimiento. Bueno, ¿Ves? ahora, entonces,
¿quiénes son los verdaderos responsables? Los- Aquellos que llevaron fuera de la parte técnica a las altas partes, porque en las altas partes se estaba negociando otra cosa mucho más suculenta que la contratación de potencia. Sí, de acuerdo a los documentos y a la Constitución y a la ley, es una línea. El embajador Zaguier Caballero, que fue el signatario, el ex canciller Castiglioni, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Esa es la línea. ¿Hay alguna otra línea paralela? Puede ser, pero de acuerdo a los documentos y los testimonios, todos coincidieron en esa misma línea y para más están los documentos así. Ujú. Y Tillería y compañía, ¿qué papel tuvieron en todo De esto? asesor, de asesor. Es más, Tillería envió una información adicional a la comisión. ¿En serio? Después de escuchar las opiniones del embajador Zaguier Caballero y Yo de creí que Jiménez. después de aceptarse su jubilación. No. Y le dijo, nos envió unos WhatsApp diciendo de que le había expresado que algunos puntos del acta bilateral a Zaguier Caballero que no eran convenientes y que podían poner en riesgo el acta del 2007. Hemos recibido esas notas. ¿Cuándo recibieron? Hace el lunes pasado. ¿Y qué a ver, ¿a usted qué le hace pensar que vayan soltando prenda de a poco? ¿Qué le hace suponer eso? Y en primer lugar, que el negocio se hizo entre personas muy poderosas, que pueden ser solamente los presidentes o personas delegadas por los presidentes. Y son todos funcionarios públicos. Entonces es el miedo, además, el miedo A quedar pegados. A quedar pegado porque podría ser el pato de la boda, etcétera, etcétera, y sin nada podrían ser responsables, en gran medida. Por eso es que volvimos a convocar a unas cuantas personas, porque por más de que el dicho diga, segundas partes nunca fueron buenas, nosotros creemos que estas segundas partes van a ser mejores. Van a ser más reveladoras. Van a ser mejores. Usted ya sabe si fue convocado Pedro Sí. Ferreira, pero él mismo ya se autoconvocó antes. Sí, no, fue convocado el miércoles Sí. a las 15 o 16 horas. Él fue, va a Sí, ser- va a tener sí, que declarar. Pero sí, claro. antes que ustedes saquen las fechas Sí. para que cada uno se presente, él ya había expresado su deseo de volver a presentarse ante la comisión. Así mismo. ¿Qué Y- le sugiere esa actitud? Porque quieren, obviamente, refutar algunas de las afirmaciones anteriores y aclarar, porque nosotros estamos a nivel de la comisión bicameral. Va a tener probablemente el resultado, un importante impacto político, mediático, ciudadano, pero la comisión no va a sancionar. Pero dependiendo de qué salga de la comisión, sí la justicia podría sancionar. Y esto se está llevando por en dos ámbitos. La Fiscalía sigue su investigación y obviamente en la Comisión Bicameral de Investigación nosotros vamos a un paso mucho más rápido. Ujú. Sí, y es llamativo eso. ¿Nunca pensaron en convocar al presidente y al vicepresidente? Sí, no, en la primera sesión ya habían propuesto algunos de Porque los si no se miembros. tiene la versión de ellos, es como que es incompleta Sí. la historia. En la primera ocasión se había planteado eso. No hubo un acuerdo para convocarle, no hubo un acuerdo. Pero se está estudiando todavía, no es que se haya desechado. Obviamente, ¿Y por qué dicen aquellos que no y quieren? no, porque en realidad yo mismo suelo aclarar de que la comisión bicameral por constitución no podría investigarle al presidente y al vicepresidente en calidad de investigado. Pero repetimos siempre también de que ambas personas podrían colaborar con la investigación sin ser investigadas. Así como todos. Como todos. Porque finalmente todos colaboran, Todos- cada todos- uno con su versión. Todos colaboran. Entonces eso no está todavía descartada. Pero con los documentos... Claro, pero la comisión es decir, la comisión no puede exigir, puede pedir, pero no puede exigir, y el presidente o el vicepresidente pueden decir, no me quiero ir. Claro, no, porque... Pero pueden decirlo, están facultados para eso. Claro, podrían decirlo. Acá está el artículo de la Constitución, que el presidente y el vicepresidente no pueden ser investigados, no están dentro del ámbito de sus atribuciones. De cualquier manera, nosotros tenemos las informaciones oficiales. Claro, sería interesante la opinión, el testimonio Claro. del presidente y el vicepresidente, que hay que reconocer, el vicepresidente fue el primero que se fue a la Cámara de Diputados Sí. y expuso largamente.
Pero así como están las cosas, esa línea institucional está clara. Entonces, le volvemos a llamar al embajador Xavier Caballero para que aclare algunos puntos. Le volvimos a llamar al ingeniero Castiglioni, porque el Castiglioni en su primera intervención, para muchos de los miembros de la comisión, omitió muchas cosas. ¿Omitió? Omitió, ¿por qué? Porque él dijo que delegó todo al jefe negociador. Y el mismo jefe negociador después dijo que actuó en base a las instrucciones del canciller. Del canciller, sí. Eso lo dijo el doctor Lo dijo siempre. Lo dijo claramente. Claro. Entonces, el ex canciller Castiglioni tendría que aclarar cuál fue su participación. Está clara la participación legal. Las notas de la Cancillería recibidas y remitidas. Eso está clarísimo. Pero sería interesante escuchar una versión. Y ahora que él es senador, ¿habla con ustedes conversan extraoficialmente o no sobre el tema? No conversamos extraoficialmente. No conversan. No conversamos. Con varios de los que se fueron, los miembros de la comisión conversan, hablan, etcétera, porque eso es libre, no está vedado, ¿verdad? No está vedado, no es que uno pueda romper alguna prohibición legal. Al contrario, a nosotros nos interesa conversar con todos los que puedan dar algún tipo de información para colaborar con la investigación de la comisión. ¿Hubo algo que les sorprendió de todo lo que declararon? Y lo que en principio varios miembros no esperaron es que las instituciones oficiales se hayan desentendido totalmente, diciendo yo no sé nada, no es mi campo, no tengo participación, no tengo vela en el entierro, no soy nada, y le dejaron exclusivamente la responsabilidad al gobierno, al presidente, al canciller y a Xavier Caballero. Le abandonaron al resto. Eso es categórico, eso es de la ANDE, de Itaipú, todos los que pasaron. Cada uno fue deslindando su responsabilidad, lavándose las manos. Deslindándose y dice, yo no tengo nada que ver con esto. Qué notable. Bueno, pero usted espera más revelaciones entonces desde el lunes. Espero más revelaciones para cerrar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se discute mucho el tema del papel del ingeniero Sánchez Tillería. Sí, muy bien. Cómo él participó, el presidente mismo le mencionó en un programa televisivo, pero yo anoté la fecha, en un programa televisivo en donde el presidente menciona que fue posterior a la firma del acta del 24, porque hay que distinguir dos etapas, todo lo que ocurrió hasta el 24 de mayo y todo lo que ocurrió después. Después participaron muchos más actores, pero los actores que participaron después del 24, casi todos ya no fueron responsables de lo ocurrido antes del 24. Yo le vuelvo a preguntar, ¿el tratado permite la venta de la energía al mercado interno de Brasil y Paraguay? No. Si hay acuerdo, como en este caso iba a haber acuerdo entre las altas partes. Entre las altas partes no hay problema porque dice el tratado, la ANDE y la Electrobras pueden contratar la potencia o comprar o indicar la empresa que pueda comprar. O sea, no hay ni paraguaya o brasileña, dice. Pero los técnicos, lo que pasa es que los técnicos, es decir, expresidente de la ANDE, y ex directores de Itaipú no se ponen de acuerdo. No, pero, algunos dicen sí, pero internamente para el país. La ANDE puede darle la posibilidad a otra empresa en Paraguay para distribuir la energía, pero dentro del país. Lo mismo puede hacer Electrobras. Lo que no puede hacer la ANDE es su parte venderla al mercado interno brasilero. Sin duda, porque para eso requiere la autorización de Bolsonaro o de Minas y Energía. Tiene que haber... tiene que haber una autorización del gobierno brasileño. Eso es claro. Inclusive para vender nuestra propia energía de Acaraí, que no tenga nada que ver con Itaipú, igual requerimos una autorización. Pero más aún en el caso de Itaipú. Entonces, si la empresa que iba a comprarle a la ANDE, que es brasileña, que gozaba del favor, de la simpatía de la familia Bolsonaro, sí podía firmar con la ANDE porque estaba seguro de que iba a conseguir la autorización para cerrar los contratos y vender. Solamente ella, ¿verdad? Solamente esa empresa. Lo malo es que el Paraguay iba a hacer toda la operación
iba a subsidiar inclusive a la ANDE con dinero de Itaipú si se lograba hacer, pero igualmente el Paraguay iba a perder para subsidiarle a la empresa brasileña, para que la empresa brasileña pueda vender y generar Es decir, utilidades. no iba a ser un buen negocio la venta de la energía de la ANDE al mercado brasilero. No No. iba a ser un buen negocio. Y a ese precio y con un monopolio a eso no iba a ser buen negocio. Iba a ganar algo la ANDE, en vez de vender en un promedio de $26 a 32. Pero esta empresa, en vez de vender a 32, puede vender a 80, 60, 90. Sí. ¿Por qué la ANDE no debería participar en las utilidades? ¿O por qué no podría licitar libremente para que gane quien ofrezca mejor? Porque son los intereses del país. Pero todos también estaban negociando. No, sin duda. La negociación para la venta de la energía siguió después de lo del 24 de mayo. No, sin duda, continúa. Y continúa. Continúa, sin duda, eso. Y le convendría inclusive a la ANDE vender la energía. Le convendría, pero sin que sea una venta subsidiada a costa del Estado paraguayo o del consumidor paraguayo. Bueno, está bien. Dejamos este tema. Nos quedan 6 minutos de programa. Le quiero preguntar, ¿qué piensa de lo que está pasando en el país? Todo esto que pasó hoy, usted como senador de la Nación, ¿qué piensa de lo que está pasando en el país? Es un caos. Es un caos porque hay una falta de conducción terrible. En 2 palabras, no quiero utilizar esa frase tan remanida que aparece con todos los memos con respecto al presidente, pero Desastre, eso no quiero desastre, decir, sí. pero de cualquier manera es un caos. Y además, no solamente el país se incendia con el fuego, sino se incendia por todos lados. Hacemos Agua por todos agua por todos lados, focos de incendio por todos lados, un desorden por todos lados, una falta de gobierno en síntesis. Es un ejemplo de desgobierno en el primer año. ¿Esto qué pasó? ¿Merece la renuncia del ministro? El presidente ya cambió al ministro de Justicia, comunicó que acepta la renuncia del ministro de Justicia y ya le cambió al comandante de la policía y le nombró al comisario Resquín como nuevo comandante de la policía. Bueno, ¿quiénes más usted cree que en este tema deberían...? Yo la vez pasada estuve hablando con jóvenes secundarios del colegio y me estaban explicando el tema del país, cómo funciona, por qué el presidente es responsable, los ministros, el Congreso, etc. Entonces yo le dije, bueno, ¿ustedes saben jugar fútbol? Sin duda, sí, todos dijeron jugar fútbol. Bueno, voy a poner un ejemplo del fútbol, que es más fácil, le dije, porque no le iba a dar clases de derecho constitucional. Supongamos que el presidente sea el capitán del equipo, que sea el primus inter pares, en un equipo de 11 ministerios, él incluido, jugando como equipo Paraguay. Y sabe que su delantero derecho se tropieza, no mete el gol. El arquero viene una pelota y se cae y le entra un gol. El defensor comete una falta. Hace un penal, a propósito. El número 6, el número 8, los que tienen que estar en el medio campo, se hacen expulsar. Juegan mal, tarjeta amarilla, etc. Y el presidente sigue jugando, sigue hablando y sigue con la hinchada. Y dice, yo voy a sacar a este equipo afuera, adelante, etc. Y no cambia. En el banco de suplentes, que puede haber miles. Le tiene a Messi, Neymar y Pelé juntos y no le cambia. Y no le cambia, pero por lo menos tiene que cambiar a su equipo. Ahora, ¿cuál es el problema? Le dije. Entonces me dijeron, entonces le meten goles al presidente y pierde. Sí, le meten goles al presidente porque él es el capitán, pero el que es goleado es el Paraguay, que es el que pierde por mala conducción. Dijo. Ah, sí, entendieron. Yo creo que por mala conducción, entonces, estuve haciendo un recuento de las 41 instituciones, cuántas instituciones estaban funcionando bien. Y no pasarán de 5, siendo objetivos. Y después escuché la evaluación del presidente, diciendo no. ¿Cuáles son esas 5 que usted encontró? A ver, porque encontró 5. Por ejemplo, ¿cuáles son? Senat. Sí, eso sí. Senat. Podríamos decir DINAC, está haciendo un esfuerzo extraordinario. DINAC. No, porque mejoró el estacionamiento, mejoró algo, qué sé yo. Bueno, está bien. Eso está bien, es su opinión. 5 dijo, ¿eh? Sí, no, la Secretaría Anticorrupción. Sí, con que Fuster. Es nuevo, con Fuster, que está tratando de trabajar, y con la otra Olga Rojas que entró, y Arregui. Anticontrabando. Anticontrabando, y el otro es que está en la Senat. Sí. No en la Senat, sino que cambió. Senac, que cambió. Sí. Y podríamos decir que parte de la policía,
El equipo Lince, cuando funciona, funciona bastante bien. Y hay algunos otros sectores, ¿verdad? Parte del Ministerio de Industria y Comercio en un sector, pero el resto, y el resto deja mucho que desear. Yo le veo al ministro del Interior tratando de explicar, de ver las cosas, etcétera, pero bueno. No le convence. No, están haciendo su esfuerzo, su mayor esfuerzo, pero sabemos de que el ministro no tiene un mando directo sobre las tropas policiales, ¿verdad? Y bueno, hay algunos sectores más seguramente para no ser injusto, pero en los ministerios más visibles, más grandes, obviamente están todos aplazados. Perfecto. Doctor, como siempre un placer la charla contigo. Espero que venga siempre más a menudo. Y después de esta vuelta, prométeme que vas a estar otra vez para contarnos cuáles fueron las sorpresas que te encontraste con las declaraciones que van a surgir a partir del lunes. Con gusto. ¿Seguro? Con gusto, segurísimo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes, desde su casa, muchas gracias también por la compañía. Hasta el próximo miércoles.